Y este espacio que hoy es el 68 público, es de estos encuentros que hacemos periódicamente. Y el 68 vieron que siempre hablamos de membrana, como esa palabra, y la membrana es lo que tenemos que desarrollar, porque es esa capacidad de poder absorber o sesgar algo. Yo estoy usando palabras muy que usamos en la lógica, pero sería esa capacidad de poder recibir y filtrar sin dañarme lo que esté a mi alcance y cómo ir creciendo. Una membrana es algo que se va realizando, que pone un filtro para lo que deja entrar y lo que no. Entonces, ¿qué dejo entrar y qué no, no? Y me gustó mucho porque dos compañeras del grupo, pero yo abrí la posibilidad de que si había algún tema o algo que ustedes querían compartir. Y acá, bueno, está Lua también que nos preguntaba un poco sobre el sesgo y después estaba Claudia que nos preguntaba un poco sobre el sistema nervioso central y qué pasa con el campo unificado. Y bueno, no sé, voy a tratar de abrir un poquito y de que razonemos juntos porque también, si bien nosotros somos formadores y demás, pero también seguimos aprendiendo y hay detalles que uno los capta y después pasa el tiempo y lo captó mejor, a todos nos pasa, ¿no? Que uno escucha, a veces cuando lo salen en red, hay una cantidad de cosas que vamos siguiendo y después a veces hay algún dato numérico que trae Ale y uno dice, ¿y esto dónde lo pongo? Bueno, quiero que sepan primero que no se desesperen, que todos los datos son constataciones lógicas de sincronicidades, que solamente puedo hacer algo con ellas cuando tengo el concepto. Entonces, por eso que trabajamos tanto en razonar, en hacer conceptos y tratamos cada uno de nosotros de autoeducarnos. A veces no alcanzamos solitos y entonces, bueno, nos juntamos con otros para estimularnos y ayudarnos a razonar lo que yo todavía no lo veo y escucho el razonamiento del otro. Y esto es lo que hacemos aquí, en colaboratorio también. Nos ayudamos a interactuar y a razonar y a mejorar el concepto de algo para poder tener una perspectiva más grande. ¿Mm? Este día, entonces, 25 de enero, es un día bastante estratégico porque es cómo administro los circuitos y justamente un poco el sesgo el sesgo y el sistema nervioso central serían dos aspectos diferentes que Ale empezó a describir y que nosotros estamos aprendiendo a recibir para distinguir. Entonces, vamos a ir primero por sesgo y sesgo, incluso yo quiero aprovechar también esta pregunta de Lua que me llevó a usar una herramienta que está en la lógica ahora para todos y la quiero describir. Aquí Liliana con nosotros, con otro grupo de compañeros de la lógica, armaron todo unas etiquetas de temas de la LGC en cada Allen-Red. Entonces, desde el Allen-Red 1 hasta el penúltimo, 151, el 152 todavía está en proceso, hay un listado de las palabras orientadoras de los temas que se hablan en esos Allen-Red. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ay, habló varias veces de sesgo. A ver dónde habló Ale de sesgo. Entonces, ¿qué hice? Agradezco la aplicación que hizo Joan, que se llama Calendaria, y hay una parte en la que hay tres puntitos arriba, tres rayitas, y uno es, si toca ahí entre las opciones, hay una opción que dice ACR, como Alejandra Casado en Red. Cuando tú entras allí,
puedes poner en un buscador la palabra que estás buscando. Entonces yo fui al buscador y puse sesgo. Y luego me aparecen abajo tres Ales en red en los que Ale habla de sesgo: 143, 147 y 150. ¿Qué hice entonces? Estoy describiendo el circuito para que lo aprovechemos todos porque hay otros que por ahí no saben cómo usarlo. Entonces me fui al grupo donde está los Ale, de Leticia, donde están todas las publicaciones de los links de Ale Casado en Red y las transcripciones y las imágenes. Entonces, ¿qué puse? En ese puse por ejemplo, el 143 o el 150. Abrí la transcripción y dentro de la transcripción arriba, en el otro buscador, volví a poner sesgo. Entonces, en la transcripción me aparecen resaltadas todas las palabritas donde aparece sesgo. Entonces, yo rápidamente encuentro el concepto. Entonces, esta es una herramienta que todos podemos usar cuando tenemos una pregunta y empezar a poder ser más autodidactas, y ir formando mi propio razonamiento en la lectura de, por ejemplo, de esa búsqueda. Es buenísimo primero que tenga yo una pregunta, porque o sea, la pregunta aparece porque hay ya un espacio para la formación de un nuevo concepto. Así que poder hacer una pregunta es súper estratégico. Y en estos sales en red, ella hace una comparación entre el sesgo y la antena. Y me parece que el sesgo es como el ángulo de orientación que yo ya traigo con las memorias del contenedor que porto por mi clan, una tendencia, así me explico yo, una tendencia a resonar, a captar algunos temas más que otros. El sesgo está más vinculado a las experiencias humanas. Entonces, si mis referencias son solamente las experiencias humanas, eh, la lógica que me mueve es la lógica de la química, no, no, es la lógica que está instalada, esos circuitos del sentir tan propios de las memorias de mi cuerpo. Lo que yo siento es un circuito ya formado, como si fuera un circuito, como si fuera corriente eléctrica, los circuitos por donde pasa la corriente, y tú decides que quieres hacer una nueva instalación en otras para ir, que te llegue la electricidad a otra zona de tu casa, ¿no? Bueno, algo así es. Yo ya tengo instalados circuitos de sensaciones, de sentires que me vienen como dados. Esta es la explicación que yo puedo expresar. A lo mejor después alguno puede mejorar las precisiones, ¿no? Entonces, lo importante es que yo sepa que lo que siento está vinculado a memorias. Nada más, no está ni bien ni mal porque todos sentimos. O sea, no es malo. Pero lo importante, y a mí la realidad me regaló también una experiencia interna de sentirme incómoda con algo. Y yo dije, ¿por qué estás incómoda, Isabel, con eso? ¿Por qué te molesta? Entonces empecé a poner un foco y me fui dando las explicaciones de cómo, de lo que pasa socialmente en ese tema. Y después pude darme cuenta cuál era mi intérprete, mi concepto por el cual yo obraba como obraba. ¿Qué conceptos me mueven? Y cuando yo me fui a la parte conceptual de qué intenciones me mueven, qué propósitos me mueven, me despegué de lo que sentía. No sé si me siguen, es súper importante que yo pueda distinguir que hay momentos en que me paré en lo que sentía y tenía una química incómoda y me daba cuenta que eran, entonces claro, como yo tengo el concepto, pude diferenciar, pero eso no está naturalmente instalado en la sociedad, ese concepto de diferencia. Yo soy lo que siento, está lindo,
pero no es es como un concepto limitado en el que te estás identificando solamente con las memorias y no estás pudiendo desarrollar la antena, que sería justamente la antena, todo lo que queda afuera. Mi sesgo es como si fuera esa parte que me queda cómodo y fluyo, y la antena son aspectos sutiles de variables de entorno. ¿Y qué son las variables de entorno? Qué complejo me metí con eso. Las variables del entorno son muchos estímulos, muchos conceptos de una lógica del contenedor, no del contenido, del contenedor. Y cuando hablamos de campo unificado, estamos hablando de las memorias instaladas y que nosotros sabemos que este aparato 507 tan estratégico se están administrando solarmente las memorias, todos los aspectos gravitatorios. Entonces se está viendo una nueva calibración, me sale decir. Entonces, es inédito este aparato. Yo entiendo que es un aparato bisagra porque se está como implementando en las memorias del contenedor nuevos cables eléctricos, nuevos circuitos futuros, algunos más fundados, y este segundo año, cómo empiezan a funcionar el espacio que hicimos en el año Asume. Este año A, si, mi, la, que algo de eso hablé en el video con Tony que grabamos hace poquitos días, de Asimila, que tiene en sí el receptor A, sí al arquitecto, mi a la identidad en el contexto y la al intérprete. Entonces, en el año Asimila, que es este, tenemos una combinatoria del receptor entre el arquitecto, la proyección en el contexto y el intérprete. Entonces ahí se va a ir armando un algo que luego va a decir, ah, ahora tengo con qué, pero voy asimilando el espacio que capté que necesito en el año Azul. Entonces estoy como haciendo todo un hilo conductor. El sesgo por un lado, me limita, pero por otro cuando yo lo voy reconociendo y me voy haciendo, o sea, reconozco que tengo esa tendencia, ay, qué incómodo es este tema para mí, cómo me duele todavía, cómo me enoja, ¿no? Lo que nos pasa a todos. Y lo reconozco y lo asumo, pero me quedo de, bueno, pero ¿qué hay? ¿Qué concepto? ¿Qué perspectiva puedo verme? Entonces salgo de mí y voy al cono a qué conceptos me pueden ayudar a explicarme, a reconocer algo que no he visto antes. O sea, es un desarrollo conceptual de un intérprete, la, que va a mejorar el impulso que vino de abajo de lo que siento. Entonces, cuando yo puedo darme espacio a esos detalles, es la antena que capta. La antena que capta me va a vincular más a la lógica del contenedor que a la lógica del contenido. ¿Ves? Cuando yo estoy en el foco de mi límite, esa parte incómoda, eso que me enoja, estoy con la lógica del contenido porque estoy molesta, estoy con carga, diríamos. Cuando yo voy desarrollando conceptos, voy preguntándome cuál es la lógica del contenedor, cuál es la lógica espacio-temporal que me, que, mm, que me da una perspectiva de lo que tengo. Y ahí es lo que los conceptos me van colaborando a todo esto. Cuando fui a esto de qué es el sistema, yo tampoco soy muy buena en anatomía ni en todo eso, entonces, bueno, le pedí al chat GPT que me diga, bueno, decime como a un niño qué es un sistema nervioso central.
¿no? Como para ubicarme, a ver, porque a veces entonces me dice, bueno, el sistema nervioso central es el cerebro más la médula. Es como si fuera la computadora y el cable, ¿no? Es como esa combinatoria que me da como, es el jefe del cuerpo, el sistema nervioso central. Oh, me encantó, porque entonces, muy fácil, todos podemos entender. El jefe del cuerpo, del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay ya todos unos circuitos que van a estar estimulados por la lógica del contenedor. Entonces, está bueno que diferenciemos lo que me viene como impulsos del cuerpo y qué explicación la conciencia puede ver. ¿Qué me digo a mí respecto a lo que siento? O sea, es el sistema nervioso central es quien me permite a mí moverme, sentir, hablar, razonar. Más que eso, menos, sería como que las reacciones, no el razonar, más las reacciones. El razonar ya sería la conciencia, ¿sí? Pero lo que es reactivo y ahí quiero que nos veamos sistema nervioso central, la capacidad de poder, movimientos que realizo, qué es lo que me hace que me mueva, que reaccione, todo eso es sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, eso está como modulado por el campo unificado, pero hay una conciencia en este contenido que puede trabajar en elegir si le doy enter al circuito de reactivo. Todos estamos aprendiendo eso. Si hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado en estos espacios de esa capacidad de reconocer el reactivo, empezar a ponerle observación, hacer retracción para fundar un espacio y que todo eso son registros que el aspecto propio interdimensional va llevando a la antimateria, a un aspecto que yo puedo definir nocturno, que no controlo en modo diurno, pero que está conectado con el diurno interdimensionalmente, y todos tenemos experiencia que de golpe. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo carga, tengo carga, tengo carga con ese tema. Y de golpe digo, eh, resulta que hay en el futuro un momento en el que noto que ahora puedo, ahora fluyo en ese tema que antes me daba mucha carga. Bueno, cada registro tuyo, y hago así, registro y mando a la antimateria al aspecto nocturno, va realizando algo en modo nocturno, un trabajo mm, propio, pero no consciente, en el que se va dando una nueva estructura a una capacidad de funcionar de otro modo en el futuro. ¿Mm? Esta sería una dinámica explicada súper sencillamente, pero que sepamos que no estamos condenados a, a no mejorar, a que no puedo. El no puedo es la palabra que te dice que puedes en la conciencia. NO llamamos al cuadrante de la conciencia. Entonces, justamente, cada vez que digo no puedo, sé que tengo un pendiente a trabajar. Muchas veces hemos hablado de esto para poder desarrollar, para poder construir poquito a poco. Por eso que resoné tanto en llamar a la formación en LGC que brindo Humanos en Construcción, porque de esto se trata la capacidad de saber que no estoy condenado a la modalidad que tengo instalada, sino empezar a conocer cómo funciona, que tengo una tendencia instalada por mi sistema nervioso central y por estímulos del medio ambiente del contenedor, pero que hay una conciencia que me habita en este eje letra 26, año 2026, una capacidad de poder recrear
ese eje Y que es mi eje RI, mi eje interdimensional de conexión propia, y cómo lo vamos a ir mejorando con nuevos conceptos que me van a ayudar a autocontener, porque en el momento fue un regalo, porque me sentí tan incómoda y mal con un temita, y cuando me di cuenta que esto eran como las memorias de acá, pero que acá estaba feliz de que sucediera eso, dije, ok, qué, qué maravilloso es esta capacidad de distinguir, porque cuando tú distingues, eliges si te pones en las memorias o en el concepto, en las memorias o en el concepto, y el concepto te rescata de la incomodidad. Entonces te autocontenés y autorrescatás. Pero no importa en qué momento del proceso estemos. Lo importante es que tú estás resonando con esto, y estar resonando es ese síntoma de tu aspecto interdimensional. Es un síntoma de cómo estás comunicándote interdimensionalmente, ¿no? Entonces, me gustaría resaltar el deseo versus el propósito. Porque el deseo, si decodificamos la palabra, no lo está indicando. 4-5 de SE en la agenda del día 16. Entonces, es el destino que estoy administrando del contexto. Entonces, el deseo es más circuitos del contexto, es un modo más social. El deseo es ese aspecto como incómodo que yo sentí, es el aspecto social que tiene mi cuerpo, me sale decir. En cambio, el propósito, cuando yo puedo reconocer que tengo un deseo, pero puedo darle la ubicación que es lo que me pide el cuerpo, y puedo, ¿dónde pongo yo mi identidad? Ahí soy solo eso, entonces me lleva puesto el deseo. Claro que sí, nos pasa a todos. Y estamos aprendiendo a reconocer conceptos y en el cual, ¿qué me mueve a mí elegir o no ese deseo? ¿Es un criterio de hacer lo que a mí me gusta por mí, o empiezo a tomar otras variables, otros conceptos de lo que me mueve o por qué hago lo que hago? Entonces voy construyendo un concepto que empiezo, en la medida que empiezo a dejar tranquilos a mis deseos y abrirme a conceptos, empiezo a ver cómo lo puedo decir, empiezo a moverme según el propósito. Entonces, me parece que puedo decir que deseo versus propósito. Depende cómo lo tomen, no lo tomen literal, por favor, pero que puedan distinguir ustedes la intención interdimensional que me mueve del impulso que viene de abajo. Esto es. Yo, cuando es más así, digo, es el deseo que viene de abajo y el concepto interdimensional que me orienta y me entusiasma y me mueve por ir en esa dirección, ¿sí? Es más un propósito, ¿ves? En la cual me va llevando con más conciencia, y voy aprendiendo a modular, modular como, bueno, un poquito acá, que puedo, hoy siento esto, no puedo tanto, hasta acá estoy hoy. Bueno, toda esa dinámica que vamos aprendiendo. Así que bueno, aprovechando esta vuelta 2 de calendaria, hoy estamos en el día 9 de esa vuelta de calendaria. Estamos justamente cuál es la lógica de la conciencia, de cómo funciona. Y de eso estamos hablando, ¿no? De cómo estamos funcionando entre el cono y el cimiento, y qué lógica me mueve. ¿Es la lógica que tengo instalada o es la lógica del contenedor? Y lo que me faltaría agregar
no sé si ahora o si no, rápidamente lo nombro, es que el sesgo, la tendencia, el intérprete que tengo, que me mueve, cuando hay conceptos en el cono, empieza a ser un bisturí quirúrgico porque yo soy la que, como empieza a ser como eh, una experta en ese tema, pero como tengo conceptos, jalo, es lo que hace Ale, Ale que es una experta en la lógica, jala conceptos y jala detalles que permiten la explicación. No sé, ustedes si han visto o no la película Bob Esponja, pero de entrada, eh, a mí me ayudó porque yo ya la había escuchado la explicación de ella, pero si no se me hubiera perdido todo. Entonces, claro, como la explicación de muchos detalles, de poder ver las tripas afuera como el recurso de y la esponjita, la burbuja, como esa modo concepto, fantasía, imaginación que va a colaborar a un futuro recurso. En fin.